Debe recordarse que la acción jurisdiccional consiste en determinar la solución que proporciona el derecho a un conflicto determinado, así como en hacer cumplir esa solución. Esta actividad se pone en marcha cuando una persona ejercita la acción para reclamar a otra determinada pretensión fundada en derecho, facultad que tiene su propio fundamento en el derecho constitucional a tutela judicial efectiva. A continuación, mediante este video, les hablaremos sobre las partes que intervienen en un proceso, o mejor dicho, las partes procesales. Además, hablaremos sobre la legitimidad procesal y conoceremos quiénes la ostentan. Bienvenidos. ¿Quiénes pueden ser parte en los procesos? Comenzaremos diciendo que la presencia de dos partes en el proceso es una consecuencia del principio de contradicción, de donde se deduce que en los llamados procesos voluntarios no podemos hablar de actor o demandado, dado que las pretensiones son coincidentes. En estos procesos, el concepto de parte debe ser reemplazado por el de peticionarios, es decir, aquellas personas que en interés propio reclaman ante un órgano judicial la emisión de un pronunciamiento que constituya, integre o acuerde eficacia a determinado estado o relación jurídica. En ese sentido, entonces, podemos determinar que las partes podrían ser, por un lado, aquel en cuyo nombre pide la actuación de una voluntad de la ley y aquel frente al cual es pedida. Es decir, lo constituyen el juez, el actor o demandante y el demandado. Estos términos generalmente son utilizados en procesos de materia civil, laboral y contencioso administrativo. Sin embargo, pueden ser reemplazados o pueden usarse otros como por ejemplo acusador y acusado cuando se trate de procesos en materia penal. Bien, continuando con la temática, nos explicaba anteriormente nuestra compañera de quiénes pueden formar parte de un proceso. Tratemos ahora de entender qué es la legitimación procesal. Vamos a decir entonces de que para que pueda existir o llevarse a cabo un proceso es necesario que incurran tres requisitos. Requisito número 1. Las partes que intervienen en el proceso deben ser capaces de acuerdo a lo que está estipulado en la ley. Requisito número 2. No solamente las partes deben ser capaces, sino también deben ser capaces procesales, es decir, deben de tener la formación para poder llevar a cabo un proceso. Y mencionaríamos como requisito número 3 el hecho de que para que podamos obligar al juez a pronunciarse ante cualquier petición que se le haga durante el proceso, es necesario por fuerza que exista legitimación procesal. Es decir, de que la legitimación procesal es la que nos va a permitir relacionar a las partes que intervienen en el proceso con la petición que puedan ejecutar o realizar en el proceso. Este proceso, aclaramos de que puede ser proceso civil, laboral, contencioso administrativo o penal. Entonces, diríamos que la definición de legitimación procesal es el derecho o la facultad que tienen las partes para poder llevar a cabo un proceso y poder hacer sus respectivas peticiones. Y para concluir, vamos a resumir diciendo entonces de que es por medio de la legitimación procesal que nos vamos a poder dar cuenta de quiénes son los que van a intervenir en un proceso, sea demandantes, sean demandados o bien sean las personas que van a acusar o los acusados. Continuando con el tema de legitimación que nos estaba explicando nuestra compañera Claudia, el concepto de legitimación surge por la necesidad en la que se encuentra el procesalista de explicar por qué en determinadas ocasiones una persona puede ser titular del derecho subjetivo o relación jurídica material. Cuando hablamos del derecho subjetivo nos referimos a un conjunto de potestades, libertades y facultades jurídicas que poseen los individuos. Estos se sustentan en cualquier razón admisible en derecho como la naturaleza, el acuerdo mutuo o contrato o el ordenamiento jurídico. Siguiendo hablando sobre la legitimación, deducida en juicio y otra distinta a la que comparezca en juicio, haciendo valer el nombre propio el derecho ajeno. Igual ocurre en la parte demandada. Desde el momento que uno es obligado por el derecho debatido en el proceso y otro diferente al demandado,
Esta diferencia de titularidad obliga a buscar un fundamento de la facultad o poder de una persona de intervenir legítimamente en un proceso o un derecho u obligación ajena. Eh, Podemos decir que la legitimación activa y la legitimación pasiva son de los dos temas que les vengo a hablar. Denominada también, dice que la legitimación es la capacidad individualizada para concretar el proceso determinado en que una persona pretende ser parte para la legitimación activa, que es la exigida por el ser demandante, y también la pasiva precisa para ser del demandado. Dice que en ambos casos las normas legales que se regulan legitimación procesal tratan de conseguir que la reclamación sea propuesta por frente a quien la ley considere que puede ser parte de la causa. Dicha legitimación, ¿verdad?, se define en lo que es los dos que les acabo de mencionar, que es legitimación pasiva y activa, que es para cada parte, ¿verdad? De las partes en esta relación jurídica, para terminar sobre este tema, ¿verdad?, es cuando nos sirve de base para la reclamación procesal. Bien, teniendo presente lo que los compañeros explicaron anteriormente, serán consideradas partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de una relación jurídica o de un objeto litigioso. En este sentido, pues se atiende a la relación existente entre la parte legitimada y la titularidad de la relación jurídica. Entonces se puede hacer una distinción entre una legitimación ordinaria, o lo que conocemos como una legitimación directa, y lo que es una legitimación indirecta, que se conoce también como legitimación extraordinaria. Entonces, ¿a qué nos referimos con una legitimación ordinaria? Pues es aquella que tendrán, o quien la tiene es el que es el titular de un derecho o de un interés legítimo. Por ejemplo, si se tratara de reclamar un crédito judicialmente, ¿quién tiene esa potestad? ¿Quién tiene ese derecho? Es el acreedor con respecto al deudor. Sin embargo, la ley también faculta a terceros para personarse en un proceso como parte de un interés legítimo. ¿Y a qué nos referimos con esta sección? Y es lo que conocemos como legitimación extraordinaria. En algunas situaciones, el ordenamiento entonces legitima a un sujeto para deducir en juicio en nombre propio, pero un derecho ajeno del que no es titular. Esto es lo que ya les he comentado, se le conoce como legitimación indirecta o extraordinaria. Es decir, si la ley lo autoriza, el demandante podrá actuar en interés de un tercero o contra un tercero que comparece en interés de otro. Por ejemplo, el derecho del arrendador para reclamar al subarrendatario el importe de la renta convenida en el subarrendamiento. En conclusión, la legitimación es la condición que debe reunir el sujeto para formar parte, y este no solo debe ser titular del derecho, sino además tiene que estar en condiciones de poder legitimar, tal y como dice en el artículo 61 y 62 del Código Procesal Civil, donde habla ya sobre la materia civil, pero evidentemente se asimila y se parece bastante en las otras materias, y es como ser una persona natural, persona jurídica pública, de las masas patrimoniales o sociedades irregulares. Y como se puede observar, la legitimación tiene una cierta similitud con la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, como se hablaba en los artículos anteriores ya mencionados. Y para ser más claros, debemos saber quién ostenta la legitimación. Y pues la ostenta el derecho que la ejercite, es decir, donde se vaya a realizar el proceso, ya sea
de materia penal, de materia civil, etc. Y el juez que vaya a llevarlo a cabo.